Ok, listo. Bueno, chicos, nuevamente buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Arrancamos entonces con la sesión de análisis de mercado de esta semana. Mañana tendremos otra sesión también, revisando un poquito tal vez las oportunidades que veremos hoy, cómo se desenvolvieron o si se dieron o no el día de mañana y qué otras nuevas oportunidades tendremos para el resto de la semana. Arrancando entonces por la parte de noticias, revisando un poquito el calendario económico, tenemos que hoy lunes solo tuvimos noticia a las 9 de la mañana de ventas de viviendas nuevas, una noticia negativa para el dólar y ya. Ahora martes, mañana tenemos confianza del consumidor, también 9 de la mañana, única noticia de alto impacto para el dólar, es una noticia que mueve el mercado. Antes de eso, temprano en la sesión, pues va a estar tranquilo hasta después de las 9. Miércoles 27, nuevamente una única noticia, inventarios de petróleo crudo. Más que todo mueve el petróleo, no tanto al dólar. O sea, es una noticia que no mueve tampoco mucho los pares con dólar ni los demás pares cruzados. A las 9:30, entonces en realidad el miércoles va a estar tranquilo y suave. Jueves tenemos PIB para la libra en la madrugada, en la apertura de la sesión de Londres. 7:30 PIB trimestral para el dólar, 7:30 nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Esta sí es fuerte. Estas dos sumadas, pues, mueven bastante el mercado. Entonces, es de cuidado más que todo a esa hora en la mañana del jueves, temprano en la sesión de Nueva York, casi que arrancando la sesión. Y viernes tendremos festivo, ¿listo? Festivo, obviamente, por Semana Santa y demás. A pesar de que es festivo, pues en prácticamente todos lados o los diferentes países cuyas monedas nos interesa transar, a pesar de eso igual habrá noticia, a pesar de ser festivo pues bancario y todo el tema que el mercado va a estar lento y con poca liquidez, igual hay noticias 7:30, eh, precios del gasto de consumo y precios del gasto de consumo tanto el anual como el mensual. 10:30 declaraciones de Powell, o sea que no recomiendo para nada operar el viernes. Uno, por falta de volumen. Recordemos que a menor volumen, em, menor liquidez, lo cual hace que el precio sea más manipulable, más variable, comisiones más altas, spreads más altos y menos respeto a lo técnico, ¿sí? Ya que pues es más sencillo mover como tal el mercado, no hay tanta guerra pues entre compradores y vendedores, que es lo que en últimas de cierta forma hace que la parte técnica tenga algo de orden, ¿sí? Cuando hay muy poco volumen, realmente es un tema muy aleatorio, muy errático los movimientos del mercado. Y bueno, pues declaraciones de Powell ni hablar. Sabemos que Jerome Powell habla y mueve el mercado fuertísimo para cualquier lado. Entonces, viernes, día poco recomendable para operar. Revisando también Forex Factory, identificamos que prácticamente es lo mismo. En este caso, no vemos mucha diferencia con respecto a las noticias. Y pasando a la parte técnica, revisando siempre los pares que vemos acá durante la sesión, arrancando por euro dólar. Habíamos visto caídas fuertes los últimos días, ¿listo? Impulsos bastante fuertes y agresivos con velas diarias muy largas. Asimismo, también pues pullbacks profundos y proyecciones y continuaciones de esos movimientos bajistas con mucha fuerza. Ahora, en diario vemos que el precio frenó precisamente en esta área de soporte fuerte o en esta área, digamos, de demanda en diario la que desencadenó este movimiento fuerte de impulso y básicamente llegamos nuevamente a esa zona de origen donde se originó ese movimiento fuerte y ahí tuvimos una reacción importante en donde ya tuvimos una ruptura también importante, digamos, de esta área de oferta y demanda generada acá con esta vela verde, que básicamente me coincide o me crea un área de resistencia que previamente fue soporte roto, ¿cierto? Y esa área pues me la rompió sin ningún problema y luego nuevamente me la retesteó varias veces para generarme una pequeña consolidación o una bandera, un banderín, para luego mostrarnos más fuerza alcista. Entonces, esto básicamente podría ser una continuación directa
hacia esta zona de acá, que es un área de oferta importante en donde el precio podría tener una reacción fuerte antes de continuar al alza o que incluso podría generar o desencadenar una oferta fuerte, un movimiento fuerte a la baja que podría terminar rompiendo estos bajos anteriores debido a que estamos en macro en una tendencia claramente bajista con altos y bajos cada vez más bajos. Ahora, esta zona de acá por FIBO no es un área que me guste mucho ya para tomar entrada, es un retroceso muy corto, ni siquiera llegó al 38.2. Sí tenemos pues aquí el área de pivote, pero no me gustaría tomarlo como área. Es decir, si nuevamente llegara hacia esta zona, de pronto con muy poquito riesgo, podríamos buscar una entrada en continuación, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener bastante claro que simplemente podría estar aquí consolidando, generar de pronto unas rupturas de los altos anteriores, ir sacando a todo el mundo que se va anticipando en las ventas y luego una vez después de haberlo sacado, ahora sí, darnos un movimiento fuerte, aquí volver a sacar la gente que entra en compras anticipadamente, darnos una ruptura y un pullback más profundo, que son los que solemos buscar nosotros al 61, 78. Aquí tenemos también pues área de confluencia con esta resistencia aquí. Por la parte del 78.6 pues también encontramos acá como este hombro izquierdo más o menos, aquí también esta mecha. Y yo preferiría más bien un pullback profundo, un cambio de estructura en temporalidades menores y tomar la compra en niveles más bajos. Libra Yen no es mucha la estructura que tenemos en este par. Obviamente en macro, pues estamos en estructura claramente alcista, ¿sí? Estamos en medio de un retroceso que no sabemos hasta dónde pueda llegar o si ahí terminó pues ese retroceso y va a dar nuevamente el siguiente impulso al alza. Es una posibilidad. Sin embargo, siento que todavía hay bastante espacio abajo que poder ir a buscar con un pullback más profundo. Vemos aquí, por ejemplo, también esta vela, pues una vela con mucho imbalance en el sentido en que fue un movimiento demasiado largo y prolongado como vela y fue un movimiento muy brusco, ¿sí? No vemos que incluso las velas de los lados ni siquiera fue como un movimiento continuado así con o de estructura alcista organizado, sino pues veríamos las mechas también más largas, las de los lados, pues simplemente una sola vela. Y pues bueno, obviamente vino a buscar esa área, pero siento y pienso que realmente puede buscar niveles más bajos de pullback si midiéramos ese impulso al alza. Vemos que por esta zona en donde hubo un pequeño descanso está el 61.8, por esta zona que me coincide con altos y bajos en el pasado está el 78.6, pienso que puede seguir empujando hacia abajo, ¿sí? Entonces, para buscar esas posibles proyecciones más profundas, hay que buscar una buena zona de entrada, o el siguiente alto en este movimiento, que puede ser un impulso, impulso, descanso, un impulso, un retroceso, a retestear nuevamente esta área de acá de oferta-demanda, aquí donde hubo esta pequeña indecisión o esta consolidación, midiendo ese impulso fuerte a la baja. Estamos aquí parados con la primera reacción en el 61.8. Todavía es muy prematuro pensar en vender ahí. Necesitamos un poquito más de estructura en el precio, ¿sí? No solamente una llegada así fuerte, un poquito más de estructura en el precio, que empieza a generarnos altos y bajos cada vez más altos y que luego rompa esa estructura, ¿sí? Por ejemplo, en el 78.6, que luego genere ese cambio de estructura, ese rompimiento de bajos anteriores, y ahí sí pensaríamos en ventas para posiblemente buscar una proyección hasta el -27 que me coincide con este nivel de acá, que fue el que dio el origen del impulso fuerte, que es probable que vaya a anular por completo. Libra dólar, algo similar, tuvimos una caída bastante fuerte, un cambio de estructura de altos, cada vez más altos, a un alto más bajo que el anterior y un bajo más bajo que el anterior, rompiendo este bajo de acá, que fue alto en el pasado, y probablemente vayamos a retestear ese bloque o esa área para nuevamente generar un siguiente movimiento a la baja. Todavía estamos lejos, es una temporalidad diaria, hay todavía bastante espacio.
Midiendo ese FIBO del alto al bajo, vemos acá el 61.8, que me coincide pues con toda esa área como la tenía marcada de temporalidades más altas. Si mido el FIBO de este punto de caída fuerte hasta el más bajo, vemos que rompiendo estos altos de acá, la proyección o el FIBO, perdón, la proyección no, la extensión del FIBO del 127 nos da por acá cercano al 61.8. Es decir, que el precio podría llegar allá antes de posibles ventas, ¿cierto? Siento que ya para las compras el precio nos dejó, estamos ya en un punto muy alto como en euro dólar, ¿cierto? Tocaría esperar un pullback para buscar posibles compras. Sin embargo, veo menos confluencias o menos sentido a las compras en dólar, perdón, en libra dólar que en euro dólar. Entonces yo preferiría más bien esperar a que el precio se desenvuelva, siga en esta dirección y más bien en esta hora, en esta área que se ve bastante interesante después de eliminar estos altos, me gustaría esperar un cambio de estructura. ¿Listo? Una consolidación. eh, digamos que esos altos, cada vez más altos, sacando a los vendedores tempranos, ¿cierto? Y luego ya cuando se quede sin gasolina y tengamos una ruptura fuerte de los bajos, esperaríamos un pullback para buscar ventas. Dólar CAD, tuvimos acá una reacción importante, una reacción a un nivel importante diario, llegando con bastante velocidad a ese nivel, por lo cual no me gustaría mucho pensar en ventas, a pesar de que respetó y reaccionó en ese nivel. Ya es un nivel testeado demasiadas veces y con la fuerza con la que llegó, pienso que es muy probable que vaya a generarme o al menos un retesteo o un rompimiento ya de de ese nivel de resistencia, teniendo en cuenta que en macro, pues también estamos en una clara tendencia al alza. ¿Listo? Viéndolo en temporalidades más bajas también se aprecia eso. Por ejemplo, en una hora vemos como aquí tuvimos este impulso o el comienzo de este impulso en una hora fuerte con el que llegamos a la resistencia. Me generó acá, bueno, un doble techo y empezó el retroceso, ¿sí? Un retroceso con estructura bajista. Todavía seguimos en esa estructura bajista. Me gustaría obviamente ver nuevamente que se genere un doble piso en esta área, que me respete el bajo anterior en el 78.6, un rompimiento de la estructura, o sea, de los altos anteriores, y luego sí esperaremos un último pullback que mediríamos con FIBO para esperar en niveles de Golden Zone, buscando entradas en compra hacia los altos anteriores. Eso para el USD CAD. Dólar franco similar en el sentido en que mucha fuerza alcista, mucha fuerza alcista, bastante momentum, dirección, estructura, ¿cierto? Obviamente, como ya hemos tenido un movimiento tan prolongado, es probable que viniera un retroceso, pero pues son entradas que hay que pensarse muy bien, ¿listo? O sea, uno puede aprovechar y operar los retrocesos, sin embargo, cuando el precio llega a una zona con tanto momentum, es peligroso. Es como meterse en contra enfrente de un tren o de un bus, ¿listo? Hay que esperar más confirmación. Entonces, por ejemplo, viendo esto en una hora, listo, llegamos a esta área de arriba en el que tocamos, que es un área pues del diario, que incluso podría seguir empujando y eliminando altos y seguir generando altos más altos, ¿cierto? Eh, pero viéndolo ya en esta temporalidad de una hora, vemos como, por ejemplo, tuvimos acá una especie de hombro, cabeza a hombro, ¿cierto? Tenemos aquí el cuello que ha seguido aguantando, un impulso fuerte, ¿cierto? Y podría esta área aguantarnos para generar un movimiento hacia estos bajos anteriores, ¿cierto? Con la suficiente confirmación, que aquí el precio nos aguante, velas de rechazo, un cambio de estructura en temporalidades más pequeñitas para esa pequeña compra más bien arriesgada, ¿cierto? Y yo preferiría es más bien para ventas esperar ruptura de este cuello de acá, ¿sí? Del cuello de acá y esperaríamos ya un retroceso midiendo con FIBO hacia Golden Zone para ahí sí pensar en ventas un poquito más seguras. Por ahora, a pesar de que aquí por estructura en esta temporalidad vemos aquí cómo eliminó un poquito de los bajos de estos bajos de acá, medio rompió un poquito la estructura, no del todo. Acá en este pivote alto, luego bajo, podría generarnos
podría ser básicamente este un retroceso del impulso previo para hacernos nuevamente un impulso, ¿sí? Que podría venir a retestear esta área o incluso romper, pero pues siento que son ventas todavía un poco arriesgadas. Claramente viéndolo, como les decía, en temporalidad diaria, pues viene empujando con bastante fuerza. Todavía tiene aquí, por ejemplo, espacio hacia esta zona de acá, en diario. Entonces, sí, las ventas todavía no me convencen del todo. Hasta ahorita tuvimos un primer cierre ahí como con esta vela martillo, pero si se dan cuenta, el cierre de la siguiente vela fue una vela llena. Obviamente también pues la hora, estamos fuera de la sesión, hay que ver cómo está esto mañana en la madrugada en Londres o Nueva York para ver qué onda. Pero preferiblemente para ventas esperar esta ruptura, ¿sí? O para irnos en compras esperaríamos la ruptura de este alto anterior, continuación de esa tendencia alcista y luego un pullback más profundo para tomar ese siguiente impulso al alza. Dólar yen, algo similar, llegando fuertemente a una zona diaria, con bastante fuerza. Todos estos movimientos pues apoyados también por la parte fundamental, por lo cual hay que tener más cuidado de tomar entradas pues en contra de la fuerza, en contra del momentum, así estemos en un área fuerte. Aquí el precio podría estar simplemente descansando para romper esa resistencia, que igual acá también lo vemos en 4 horas y en una hora como nos ha aguantado acá este precio, ¿sí? De hecho, vemos que aquí ya rompimos un alto anterior y por estructura, miramos un poco acá este FIBO. Respetamos el 78.6 varias veces, rompimos este alto anterior. Posiblemente pudiéramos esperar unas compras midiendo este último FIBO. Vemos que ahí también reaccionó el 78.6. Obviamente por la hora pues no me gusta. Me gustaría que siguiera cayendo un poquito más y tal vez en 15 minutos ver o en una hora ver par velas acá de aguante, ¿sí? O en 15 minutos ver un cambio de estructura pequeño para ahí sí irnos en compra en este par. Sí, sobre todo pues esperar a ver cómo está este paro, en dónde se encuentra en Nueva York o en Londres o Nueva York, ya que para esta hora, digamos, no es muy recomendable entrar. ¿Listo? Esperar a que haya volumen, esperar a que los spreads estén más bajitos, esperar a que se hayan generado pues algo de movimiento en la apertura y ahí sí pues viendo el volumen y viendo la intención, viendo los cierres, viendo el comportamiento en los diferentes niveles, las diferentes áreas, ahí sí podríamos pensar en posibles compras. Por ejemplo, pues aquí en ese 78 que reaccionó bonito, es probable que el precio vuelva a retestear ese nivel y pudiéramos ver posibles entradas de este estilo, viendo pues cómo nos abre el precio mañana. Eh, y por último, el oro, también pensando en compras, aunque esas sí no me gustan tanto, ya que aquí, igual que, igual que en los movimientos anteriores que vimos en el dólar, bastante fuerza en ese movimiento de subida. Sin embargo, pues sabemos que tienen correlación inversa, por lo cual, por correlación inversa, no me convencen tanto las compras en el oro, perdón. Y bueno, aquí tenemos una consolidación un poquito más clara, bastante imbalancia acá, un rechazo muy fuerte de estos precios que puede ir a retestear, serían, digamos, esas compras que uno operaría, pero también pues con todo este imbalance que hay acá, podría llegar a rompernos para ir a rellenar. Entonces, este oro lo veo medio 50-50. Aquí pues tuvimos un impulso bastante fuerte que ya anuló por cambio de estructura en una hora, pues se ve como que tuviera de pronto posibilidad las compras, ¿cierto? Viendo solamente esta parte, se ve bonito, o sea, viendo el oro solamente acá, se ve bastante bien. Sin embargo, no me gusta es aquí en diario todo este espacio que hay y este rechazo tan fuerte.
Entonces, pues también podría ser como una operación que se podría tomar como para asumir el riesgo con de pronto un porcentaje un poco más bajo, ¿sí? En donde, por ejemplo, aquí midiendo este FIBO grandote, nos reaccionó en esta área de pivote acá. Aquí tenemos el 78.6 en donde aguantó una, dos veces. Aquí se voló un poquito, pero en temporalidad más alta, pues probablemente sea una mecha. Hombro, cabeza, hombro invertido. Y midiendo este último movimiento de M desde abajo hasta arriba, vemos que el 61.8 que me coincide con este origen, también empata muy bien con el 78.6 del movimiento grande. Entonces, aquí me gustaría ver cómo aguanta este nivel. Bastante, digamos, rechazo, bastante, digamos, aguante, cierres de velas por encima con mechas por debajo, lo cual en temporalidades más bajas se traduce en, digamos, una consolidación y un cambio de estructura, rompimiento de altos anteriores y un último pullback que serían las mechas en temporalidades medias como una hora para tomar posibles entradas en compra en el oro. ¿Listo? Es el panorama de las operaciones que veo, los setups que veo interesantes para los próximos días, para mañana y los próximos días. ¿Alguna pregunta? Por ahí felicitarlos a varios de ustedes que ya se han ido fondeando, ya han empezado a pasar también sus o primera fase o primera y segunda fase. Por ahí está Felipe Toro conectado. Super, bro. A pesar de que ya pasaste un challenge y ya estás fondeado, pues tenerte por acá habla muy bien de la disciplina, ¿no? Con gusto, bro. Por ahí también varias personas me han escrito también, me escribieron la semana pasada varios que ya están a punto de pasar challenge, entonces, súper contento por esos resultados y felicitaciones a todos. Por aquí está también Diego, Diego que también ya había pasado, si no estoy mal, la cuenta de Top Tier, ya operándola también en fondeado, ya con varios retiros también en otra empresa que ya había fondeado antes. Entonces también felicitaciones a Diego. Con gusto, bro. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, eso sería todo por la sesión de hoy. La subo mañana temprano para las personas que no pudieron estar conectados o si la quieren repetir. Y cualquier cosa me escriben. Ahí estoy pendiente por cualquier duda que tengan o algo ahí por interno. ¿Listo? Listo, mañana nos vemos también, misma hora, 9 p.m., con otra sesioncita ahí de análisis, a ver qué encontramos para la noche de mañana, para los siguientes días y el resto de la semana. Chao, chao, que estén bien. Se cuidan.